A principios del siglo XX, don Jesús Flores, de 70 años, se casó con una joven llamada Ana González, con quien después de la boda viajó hacia Europa. El barco en el que viajaban estuvo a punto de naufragar, y el matrimonio se juró que si uno de ellos sobrevivía, rezaría en cada aniversario luctuoso del otro. Afortunadamente, ambos sobrevivieron, y a su regreso don Jesús le dio a Ana la libertad de decorar su casa como ella quisiera. Ella agregó dos esculturas de perros a manera de guardianes en lo alto de la casa. Años después, don Jesús falleció y Ana no tardó en volver a casarse, olvidándose de su promesa y abandonando la casa que don Jesús con tanto cariño le dejó. Desde ese momento, sucesos paranormales comenzaron a plagar la casa. Por las noches se veían sombras y se escuchaban ruidos de ultratumba. La leyenda cuenta que quien lograra rezar un novenario en el mausoleo de don Jesús Flores recibiría las escrituras de la famosa Casa de los Perros. Pero como requisito, quien lo intentara solo podía llevar una vela para iluminarse y debía ir solo al panteón a la medianoche. Muchos valientes lo intentaron, pero nadie fue capaz de cumplir con la petición de don Jesús. A mediados de los 90, el gobierno del estado adquirió la propiedad y ahora es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Aún así, quienes trabajan ahí se la piensan dos veces antes de quedarse en la propiedad por las noches. En el centro histórico del municipio de Guadalajara, muy cerca de la Catedral Metropolitana, en dirección hacia el Museo Cabañas, se encuentra el centro de nuestra historia. Pues en un callejón de este espacio se cuenta que hace muchos, pero muchos años atrás, sucedieron eventos inexplicables, algunos descritos como oscuros. Para entender bien el por qué los tapatíos desde entonces temían pasar por este lugar, debemos remontarnos a la época virreinal, donde existía el convento de Santa María de Gracia. En uno de sus muros se encontraba un tétrico, angosto y oscuro callejón, el cual nombraban como Callejón del Ahorcado, dado que se decía que ahí un hombre adúltero se había quitado la vida, así que el lugar desde aquel momento tenía mala fama. Poco tiempo después, en la misma zona, se construyó un departamento para el noviciado. En una noche sin luna, la religiosa encargada de cuidar a las novicias se despertó asustada porque se escuchaban terribles gritos, insultos y blasfemias que salían de ese rincón. Los religiosos del convento cercano decían haber visto escenas diabólicas e informaron a la curia, quienes en una respuesta casi instantánea llamaron a la Inquisición para revisar dicho lugar. Estos a la noche siguiente fueron testigos de varios bultos encapuchados y con negros mantos que se deslizaban y arrastraban lentamente por el callejón, justo donde habían tenido lugar la misa negra que vieron las religiosas. Armándose de valor, los inquisitoriales avanzaron al sitio para toparse con una puerta. Al abrirla, se percataron de una escena que los alarmó. Hombres importantes y bellas mujeres se encontraban rindiendo culto al diablo, en una ceremonia que incluía una pintura, joyas, comida y licor. Las personas que podían evitar la zona lo hacían sin dudar, pero quienes no podían rodearla procuraban cargar alguna reliquia santa o una botellita con agua bendita. Con los años, la propiedad pasó a ser sede de la Inquisición. Actualmente es sede de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Cerca de los páramos lejanos y ardientes de Zapotlanejo, más allá de la prisión bañada por el sol recalcitrante, existe un puente de piedra que parece labrado para el tiempo.
Tiene más de 300 años de antigüedad. Cruza por encima del cauce fangoso del río Santiago y en sus épocas facilitaba el tránsito para las caravanas que llegaban desde el norte. Su edificación, como muchas leyendas, tiene fundamentos las razones del corazón. Un hombre, habitante de Puente Grande, vivía la vida en la amargura insoportable de no poder consumar su amor con una joven de Zapotlanejo. La amaba con locura y era correspondido, pero sus sentimientos estaban divididos por el estorbo intransigente del río Santiago, cuya corriente sin límites era imposible de cruzar. Comprendiendo que ni sus rezos ni sus súplicas a Dios eran suficientes para llegar a su amada lejana, el hombre decidió hacer un pacto con el diablo. Si Lucifer conseguía construir un puente antes del primer lucero de la mañana, él le entregaría su alma sin condiciones y para siempre. El diablo comenzó a edificar aquel camino de piedra sobre las corrientes espumosas del río Santiago. El amanecer era inminente y el puente estaba a punto de ser concluido. La mujer de Zapotlanejo, sabiendo que el alma de su enamorado estaba en riesgo eterno, comenzó a imitar el canto de un gallo. Lo hizo con tanta destreza, fue tanta la desesperación de su corazón, que su canto despertó a otros gallos, los cuales comenzaron a imitarla y cantaron al unísono de la madrugada. Aquel coro fue tan fuerte que llegó a oídos del diablo, y supo que había perdido, que no importaba que tan solo faltase una piedra para concluir su labor, que había sido derrotado por una fuerza más grande a la de su albedrío, y que el amanecer debía estar retratándose en el horizonte. Se retiró. Los amantes finalmente corrieron a sus respectivos brazos. El puente permanece sobre el río, imponente, inexplicable, más antiguo que el transcurrir de los años y del soplar del viento. Uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara fue el de la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj al principio fue una novedad y causó admiración entre los habitantes de la ciudad. El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas es una de las leyendas más populares de Guadalajara, que en su momento fue una historia de terror para los habitantes en aquella época, a mediados del siglo XX, cuando la ciudad se encontraba en pleno crecimiento urbano. El obispo Cabañas acostumbraba a salir a pasear de noche, con el fin de recoger niños desamparados. Un día se encontró a un monje que le dijo: «Eres una buena persona, siempre oras y además acabas de construir una casa para la gente más pobre. Quiero decirte que esa casa va a ser destruida y habrá guerra y destrucción». Cuando terminó de decir eso, Cabañas se dio cuenta que hablaba con el diablo y le dijo que solo había una forma de salvar la casa de la misericordia, y era arrodillándose frente a él, a lo que el obispo se negó y el diablo le amenazó: «Te vas a arrepentir», y desapareció. Se dice que se cumplió la profecía. Con la llegada de la independencia, el hospicio fue convertido en un cuartel, cárcel y caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Cabañas murió en 1824 y nunca lo vio trabajando como hubiera querido. Según la leyenda, el reloj instalado fue de los primeros en la ciudad que se mantenía funcionando hasta que de repente se detenía. Luego volvía a funcionar sin la intervención de un operador. Un día se dieron cuenta de que cuando el reloj se detenía, un niño moría. Las monjas vieron ese fenómeno varias veces y consideraron que anunciaba la muerte de alguien dentro del hospicio. El reloj fue bautizado como el reloj de la muerte, y fue tanto el miedo que causó que en 1952 terminaron por quitarlo y destruirlo.
En Teocaltiche se cuenta una leyenda que es muy famosa. Se refiere a un sacerdote sin cabeza. Dicen que en épocas de la guerra de los cristeros, un padre celebraba su misa como todos los días en el templo de San José, pero cuando llegó el momento de la Eucaristía, de repente entran unos bandidos al templo y empiezan a golpear brutalmente a la gente. Uno de ellos se acerca al padre y con un machete en la mano le corta la cabeza. Todo un acto bárbaro. Las escenas que se desarrollaron fueron las de la cabeza del padre rodando por los escalones del altar, mientras su cuerpo decapitado caía sin vida. Un suceso terrible para el pueblo. Fue en verdad devastador. Pasaron los días que se convirtieron en semanas y luego en meses. Después de aquel trágico incidente, cuando una noche un hombre iba caminando de regreso a su casa a altas horas, la visibilidad era casi nula y las calles estaban vacías, aparentemente tranquilas, silenciosas, pero de ese silencio pesado que para aquel que sabe presagia que algo viene. Justo cuando iba pasando frente al templo de San José, un hombre se acerca a él y lo invita a presenciar una misa, algo que a este hombre le pareció muy raro, pues ya era muy tarde para una misa, pero por educación aceptó la invitación y se dispuso a escuchar la misa. Todo transcurría normal. El sacerdote oficiaba su misa con mucha alegría. Parecía contento, hasta que llegó la parte de la Eucaristía, y así un viento fuerte empezó a sacudir el templo, apagando todas las velas y cerrando bruscamente todas las puertas. Solo quedaba una tenue luz de luna, cuando de pronto el hombre observaba que el padre se le desprendía la cabeza del cuerpo y rueda hasta llegar a sus pies. El hombre horrorizado grita e intenta en vano salir desesperadamente del templo. Su terror fue tanto que perdió la conciencia y se desmayó. A la mañana siguiente, cuando el sacristán abre el templo, ve cómo hay un hombre tirado al lado de la puerta del templo. Este se dispone a despertarlo y le pregunta qué hacía ahí. El hombre le contó toda la escena de la madrugada y el sacristán, con cara de incredulidad, le cuenta al hombre lo que sucedió meses atrás y lo que le pasó a él. No es la primera vez que pasa, porque ya le había ocurrido a otras personas antes. Se dice que el alma del sacerdote aún busca su descanso, tratando de concluir la misa que dejó a medias, y que siempre busca nuevos feligreses para poder dar su misa y así de algún modo obtener su descanso eterno.